Terminar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que a esta hora están conectados con la feria, con las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Bogotá? Hoy tengo el placer de presentar un libro eh, muy especial porque es de unas colegas que aprecio mucho, que quiero mucho y que realmente refleja la historia del periodismo o de una parte del periodismo del Valle del Cauca. Se llama Reporteras Secretos del Oficio. Ahí lo ven, ¿sí? Ahí lo están viendo. Y en este momento tengo con nosotros justamente a sus autoras, ¿sí? Todas ellas periodistas de mucha trayectoria en nuestra región y a nivel nacional. Nos acompaña en este momento Rosa María Agudelo, Aldalibey Mera, Alexandra Delgado, eh, Gloria Bravo, Gloria Inés Arias, Zulma Lucía Cuervo y el editor de esta maravillosa obra, que es Jaime Ariza. También estaban por fuera, pues no pudieron conectarse Bexabe Castro y Soraya Caicedo, que por problemas no pudieron conectarse con nosotros, que también hace parte de esta gran obra. Inicialmente, pues quiero darle la bienvenida a todos ustedes y quisiera arrancar con Jaime, justamente para que nos cuente un poco la idea de este libro. Jaime, Reportera Secretos del Oficio. En el prólogo del libro tú mencionabas que, que este es un libro que tal vez muchos se preguntarían, ¿para qué hacerlo ahora cuando hay tantas cosas que ya se han dicho sobre el periodismo? Eh, pero justamente, digamos que yo creo que ante todo aquí hay es un legado para esas nuevas generaciones. Adelante, Jaime. Bueno, gracias, Gerardo. El libro nace de una inquietud surgida en una conversación sobre el quehacer académico. Gloria Inés estaba en el momento dictando clases en la Universidad Católica y yo tengo una experiencia docente pues, de más de 30 años y la docencia ha sido uno de los campos pues, de mi desempeño como profesional de la comunicación. Cuando los estudiantes preguntan cómo actúo yo frente a esta situación, cómo resuelvo dificultades, retos, circunstancias que la academia no me enseña a pensar, ni tengo fórmulas, no hay recetas. Entonces, digamos, ¿qué es aquello que hay en el ejercicio de la labor reporteril o periodística en general que se aprende por fuera de las aulas, que se aprende en el ejercicio, en el trabajo constante y cotidiano que se enfrenta en las calles? Esa es la idea del libro y por eso uno de los propósitos es que sirva como referente, como guía o como sugestión o como, sí, como motivación para los que se están formando en las escuelas de comunicación del país. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Quiero proponerles una estructura y es que inicialmente voy a pedirles a cada una de ustedes, las autoras, que lean un fragmento del capítulo que ustedes escribieron.
Y quiero arrancar pues en el orden en que están ustedes en el libro. Y justamente pues quiero arrancar con una gran amiga, colega Aldalibey Meracobo, con quien compartí muchos años en el periódico El País. Em, y quiero invitarla a que lea un fragmento antes de hacerle una pregunta. Alda, quiero que me leas una parte, digamos, que nos leas a quienes están a esta hora, 3 y 8 minutos conectados con la Filbo, a que nos leas un pedazo de tu capítulo. ¿Y cómo se tituló además? Gracias, Gerardo, muy amable por estar aquí, por presentarnos. El capítulo se llamó del libro, se llamó Escarbar entre las piedras, porque es lo que significa la metáfora de nuestro oficio para llegar a la verdad. Y el fragmento que les voy a leer es este. Esa experiencia me enseñó que un periodista, además de que no está obligado jamás a revelar su fuente, mucho menos está obligado a delatar a uno de sus compañeros o colegas si están preguntando por él, quizás con la intención macartista de señalar, estigmatizar o vetarlo para próximas ocasiones en las que haya que hacer cubrimiento. La gran lección de esta recapitulación de eventos es que las relaciones con las fuentes deben ser cordiales, respetuosas y amables, pero sabiendo guardar las distancias para evitar posibles manoseos o intenciones de manipulación. O peor aún, señalamientos que atentan contra la libertad de expresión e información, pues buscan constreñir al periodista para que calle o modere el tono de sus escritos y de sus publicaciones. Muy bien, Alda, muchas gracias. Alda, justamente tú tocas un punto que es crucial, digamos, dentro del oficio y dentro de nuestra profesión, y es el tema de las fuentes. Eh, Tú has trasegado en el ámbito periodístico en muchas instancias, ¿sí? Desde el periodismo cultural, lo social, los temas generales, orden público. Digamos, desde esa óptica, ¿cuál es la dificultad que más has evidenciado en el tratamiento de las fuentes, justamente? Exactamente, es como esa tendencia, ¿cierto? Sobre todo de funcionarios públicos a querer como mostrar un sesgo, sobre todo a ocultar cuando uno los confronta y va a denunciar y los va a cuestionar sobre su falta de gestión y sus malos manejos y sus deficiencias, entonces siempre tratan de ocultarse, perderse, no pasar al teléfono, no responder, y al final hay que perseguirlos demasiado, pero siempre hay una forma muy sutil de manipular las cosas, la información, de manipular la situación. Entonces, eso es como lo más recurrente, evadir, evadir y evadir, y cuando ya uno les insiste demasiado, se vuelven hasta agresivos, como me pasó en alguna oportunidad que una fuente me arrebató la grabadora de la mano en una forma pues que yo la considero una metáfora también de coartar la libertad de información, de prensa y de expresión. Eso es lo más Alda, frecuente. cuando tú dices que esas fuentes intentan manipular, o sea, ¿cuál ha sido, digamos, tu forma de evitar, digamos, que esa fuente intente manipular la información que tú estás intentando conseguir? Es decir, ¿cuál es tu mecanismo para evitar que esa fuente, digamos, cierto, termine tergiversando, manipulando o llevándote a donde tú sabes que no es? Con datos, con reportería, con cifras, con reportería, entonces contrastando con otras fuentes. Entonces lo llamo y lo contrallamo y le digo, mire, pero es que acá en otra parte están diciendo tal cosa, esta otra fuente está denunciando lo otro. Y entonces uno lo contrasta, lo confronta demasiado hasta que lo deja sin argumentos, de tal manera que no lo puedan manipular a uno así tan fácilmente. Muchas gracias, Alda. Bueno, Sí. quiero pasar a Alexandra Delgado, también una querida colega. La conocí mucho tiempo en Occidente. Alexandra, cuéntanos un poco de tu fragmento, léenos lo que tú escribiste y cómo se tituló. Hola, bueno, mi capítulo se llama Persistentes y simplemente humanos, y escogí este fragmento porque muestra mucho de lo que es el reportero. Estando en el comando de la Policía Metropolitana de Cali, en un momento en el que se vivía la etapa cruda del narcoterrorismo en Colombia, que solo por cuenta de Pablo Escobar dejaba 600
23 atentados, 402 muertos y 1.710 heridos. Los carrobomba eran el pan de cada día y con la aprobación de la extradición, las represalias de la mafia se hacían más comunes como un arma de guerra contra el Estado. Fui a cubrir una rueda de prensa sobre unas capturas y estando allí se activó una alerta y el grupo antiexplosivos se subió a una camioneta. Sin pensarlo, me di vuelta y le pregunté al comandante si podía ir con ellos y él sin mayor problema me dijo que sí. Esto sucedió en pocos segundos y casi con el siguiente respiro ya iba en medio de 3 expertos antiexplosivos a toda velocidad y con los pies sobre barras de anfo con las que los policías hacían bromas tratando de asustarme más de lo que mi impulso reportero me había aplicado como dosis inicial. Bueno, Alexandra, sin duda ese es un capítulo fuerte, un fragmento fuerte que viviste como experiencia periodística. Y creo que pues toda esta generación que está en este momento acá, pues tuvimos en algún momento que cubrir orden público y sabemos los estragos de la guerra que ha significado eso para el país. Alexandra, yo quiero preguntarte, digamos, un poco sobre ese manejo del tema del orden público, que es un área del periodismo muy complejo de manejar y que también es susceptible a ser eh, utilizado, ¿no? Terminar el periodista siendo utilizado por alguna de esas partes. ¿Cómo manejaste tú ese tema del orden público? ¿Cómo ha sido, digamos, el tratamiento periodístico que tú le has dado pues en el tiempo que tú has ejercido la profesión? Pues imagínate que, de hecho, casi que la fuente que yo he tenido siempre en el diario ha sido economía, pero esa es la vida del reportero. Ese día, por alguna casualidad del destino, no había quien fuera a cubrir unas capturas y yo llegué a la Policía Metropolitana y en ese momento había una alerta de carro bomba y esa es la vida del reportero, ¿no? O sea, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en el día, no sabemos qué nos vamos a encontrar en ese lugar. Y dijeron, hay un carro bomba, y yo dije, ok, yo me subo aquí, y muchas veces en la reportería no tenemos un límite, nosotros simplemente tenemos la valentía de saber que tenemos que informar, sea lo que sea que esté pasando, y eso hacemos. Y en el tema de orden público, más común aún, o sea, los límites no existen, porque de alguna manera en los bandos tampoco hay límites, ¿sí? O sea, el guerrillero o el paramilitar o algo, él no está pensando en el límite, él está pensando en el objetivo. Y nosotros tenemos que lidiar con eso dentro del día a día. Y muchas veces, y por eso muchos reporteros han entregado, y honramos la vida de ellos, porque han entregado en nombre de la información su vida. Y simplemente tenemos que hacerlo con la responsabilidad de entregar la información desde todas las aristas, como toda la labor del periodismo, ¿no? Y es eso, yo pienso que ahí está el secreto, en respetar la fuente, pero también respetar las audiencias y entregar la información como la recibimos, siendo lo más objetivos posibles y entregando un 360 de lo que está pasando en el momento. Muchas gracias, Alexandra. Muy interesante tu reflexión. Gloria Bravo, una decana del periodismo regional del Valle del Cauca, sin duda. Glorita, te invito a que leas tu fragmento, cuéntanos cómo se llama tu capítulo y bueno, ya te hago la pregunta. Hola Gerardo, muchas gracias y buenas tardes a las coautoras y a todos los que estén a esta hora conectados con nosotros. Muchas gracias por acudir a esta cita. Mi capítulo se denominó Compasión y con rigor, que creo son las características fundamentales del trabajo realizado no solamente por mí, sino por cada una de las coautoras que en su momento vivieron situaciones complicadas y difíciles y que gracias a esa pasión y a ese rigor pudieron entregar una información acorde a las expectativas de quienes estaban esperando conocer lo que estaba sucediendo. Seleccioné un párrafo que me parece muy a propósito de lo que digo muchas veces y de lo que recalco muchas veces en este escrito. Seamos de la vieja escuela o de las nuevas generaciones, de las que no saben qué es un teléfono fijo y mucho menos qué hacer con ese disco que traían los antiguos aparatos telefónicos, porque solo conocen los móviles inteligentes
desde donde pueden buscar cualquier dato extra para su información, ver al instante algún hecho que se presenta en cualquier parte del mundo o recibir la foto que necesitan para complementar alguna nota. El rigor con el que debemos trabajar cualquier noticia debe ser el mismo, más allá del medio por el que se vaya a difundir nuestro trabajo. Lo importante es el mensaje que daremos. Gloria, aquí yo quiero preguntarte por un fragmento también que yo había escogido de tu escrito que dice, hoy la preocupación es salir bien peinado y maquillado y subir la foto a las redes sociales mientras aparecen en televisión. A mí me parece ese párrafo contundente, muy fuerte, y pues evidentemente noto una gran crítica a la liviandad que quizás hoy existe entre las nuevas generaciones periodísticas. Yo creo que abordes un poco eso porque quienes hemos estado en la docencia percibimos eso con mucha preocupación entre los jóvenes y vemos que algunos modelos periodísticos insisten en ese tratamiento y me parece de verdad muy peligroso para el ejercicio profesional. ¿Cómo lo ves tú, Gloria? Claro que sí, Gerardo, muchas gracias. Eso resulta de una experiencia que durante muchos años tuve yo en el noticiero Noticinco, en donde yo trabajé mucho, digamos, con niñas que recién llegaban de la universidad a hacer sus prácticas por algún tiempo en el noticiero y me daba cuenta que venían con una condición muy marcada de preocuparse por el peinado, por el vestido, por el maquillaje, pero que poco tiempo querían dedicarle a lo que era fundamental para mí y para de verdad la audiencia, que es qué es lo que les voy a contar, qué es lo que les voy a decir, cuál es el mensaje, cómo se lo voy a presentar. Debo reconocer que hubo muchos casos también de gente muy rigurosa, de gente que venía con muy buena intención y con mucho interés, pero había muchos, y eso es lo preocupante, como tú lo dices, que solo llegaban ahí con el interés de salir, con la preocupación de cómo se veían frente a una cámara, más no por cuál era la calidad de su mensaje. Y pienso que dadas algunas excepciones, esa es una nota predominante entre los nuevos comunicadores, sobre todo de los medios audiovisuales, mucho más aún ahora cuando se supone que los medios tradicionales tienden a bajar un poco la guardia dentro del protagonismo de la audiencia, dando paso a los medios por Internet donde la gente solo quiere verse, no importa lo que digan, no importa cómo lo digan, no importa el cuidado que se tiene al explorar las fuentes, que es algo que yo creo que es muy contrario al periodismo, que debe hacerse con rigor y compasión. Tremenda reflexión, Gloria. Gracias. Bueno, y paso a otra querida colega, Gloria Inés Arias. Gloria, léenos por favor tu fragmento de tu capítulo y cuéntanos cómo se llama. Buenas tardes a todos los que estén conectados. Mi capítulo es Con alma de reportera. Detalles, circunstancias percibidas y contadas a partir de una mirada sensible, apasionada, que pesa a la hora de escribir. No imagino un periodista, hombre o mujer, insensible, a quien no se le erice la piel, a quien no se le oprima el corazón o a quien no se le escape una lágrima o una sonrisa en medio del cubrimiento de eventos que contrarían un orden o una expectativa. La sensibilidad, Gloria, la sensibilidad ante todo, no perder esa sensibilidad. Bueno, pero quiero preguntarte por algo que tú pones de relevancia en tu capítulo que me parece realmente que es muy valioso y lo remarcas mucho, es la observación, observar, observar y observar. Eh, digamos que este es un elemento fundamental y en estos tiempos en donde, como decía Gloria anteriormente, se ha perdido ese olfato y esa necesidad de estar viendo lo que hay detrás, creo que es muy importante. Y tú remarcas un caso que tú viviste
con el caso de los investigadores asesinados en Jamundí y que ustedes descubren al coronel Byron Carvajal, si no estoy mal, que estaba por allá medio escondido, medio camuflado y que al final resulta siendo, digamos, el cerebro de toda esta trama macabra que sucedió en nuestro departamento hace unos años. Cuéntanos un poco, Gloria, sobre ese valor de la observación y digamos como elemento fundamental para el periodista, ¿no? Pues yo a los chicos que tengo como estudiantes, ese es uno de mis consejos. Yo les digo todo el tiempo, mi capítulo se llama Con alma de reportera. Digo que los reporteros tenemos que tener los cinco sentidos ahí todo el tiempo, pendientes de todo. Pero la observación, muchas veces uno ni pregunta, tú estás observando, mientras todo el mundo se tira atrás de un personaje, coloca grabadora, salen corriendo porque todo el mundo corrió hacia allá. Si uno tiene otra perspectiva, puede mirar, puede observar detalles que los demás no tienen. El caso que mencionas, Gerardo, del coronel Byron, esto fue en Jamundí, para hacer un recuento chiquitito, fue aparentemente un fuego amigo. Eran do- do- eh, hubo unos agentes encubiertos que murieron y al parecer en un fuego cruzado, pero un fuego amigo por parte del ejército. De hecho, yo creo que casi todos titulamos igual, porque eso no se sabía nada. Nuestro reportero gráfico fue hasta allá y mientras todo el mundo tomaba la escena de todo el mundo, él se alejó un poco y vio al coronel Byron en sudadera. Es más, esa foto ni siquiera pasó, se quedó colgada 2 días. Hasta que Bogotá dijo, oiga, tenemos una foto del coronel Byron a los 2 días de ese hecho que nadie entendía qué había pasado porque todo el mundo creía que era un fuego amigo. El periódico, quien tituló, coloca, ¿qué hacía el coronel Byron en su gadera? Y resulta que esa pregunta inquieta a los investigadores de la fiscalía. Y a partir de ahí empiezan a investigarlo y ustedes saben, eso termina involucrando al coronel y termina el coronel en la cárcel. O sea, de a partir de una observación, miren todo lo que se desencadena, ¿sí? Entonces, por eso es lo que yo digo, eso es lo que yo más recalco. Si usted es un buen observador, va a haber detalles que los demás no vean. A veces, por decir algo, uno se sube al mío, el servicio de transporte público de Cali. Esas ventanas son gigantescas. Usted va entretenido, pero va observando, va viendo, están talando árboles. Oiga, hay un accidente allí. Es observar. Y la noticia está allí, la información la tenemos. Ve lo que los demás no están viendo. Es cierto, esa última frase es contundente. Bueno, ahora quiero darle la palabra a otra querida amiga, Rosa María Gudelo. Eh, Rosa, cuéntanos un poco el fragmento y el nombre de tu capítulo, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Mi capítulo se llama Contra el público en pregunta y les voy a leer este párrafo. La crisis sistemática de los medios tradicionales pone en juego la capacidad de producción de contenidos de calidad generados con rigurosidad. En medios sociales, los lectores y los anunciantes buscan la manera más barata, entre comillas, de satisfacer sus necesidades. Canales plagados de contenido chatarras, noticias falsas. En ese contexto, detectar las necesidades de ciertos sectores representa una gran oportunidad para quienes generamos contenidos. En este aspecto, nuestra posición como medio tradicional ha sido la que podemos aprender del uso de las redes, cómo las capacitamos y enriquecemos a partir de buenas prácticas de producción de contenidos. Rosa, yo creo que tu capítulo es de los que, digamos, como más polémicos que yo creo que hay dentro del libro, realmente, de los que yo más reflexioné. O sea, los otros son historias, que cada uno tiene una historia, digamos, muy periodística. Lo tuyo, tal vez por tu posición también, donde has estado como directora de medios, eh, tiendes a reflexionar más sobre eso que nosotros, digamos, los reporteros no estamos pensando mucho. Entonces, a ti te dio la posibilidad de pasar de la reportería a ser directora de un medio y digamos que hay esa reflexión que tú haces, que no suele uno pensar mucho en ello, pero digamos que es la gran discusión hoy, ¿no? Es decir, ¿qué quieren leer, qué quiere leer la gente?
¿sí? ¿Realmente lo que nosotros estamos produciendo es lo que la gente quiere leer? ¿O deberíamos ceñirnos simplemente a ver esos, digamos, 5 notas más leídas como tú hacías esa reflexión de cada medio de comunicación y dedicarnos a construir esos productos informativos? Yo te pregunto y te traslado esa inquietud. ¿Tú qué crees que hay que hacer frente a esa realidad que hoy tenemos? Yo creo que hay que buscar un punto medio, ¿ya? Porque, pues, contenido sin audiencias, o sea, contenido sin lectores, pues, ¿qué alternativa ofrece? Yo pienso, a mí me parece muy frustrante, efectivamente, o sea, cuando en el diario la primera vez que yo llegué y pregunté, uy, ayer tuvimos 80.000 visitas a la página y entro yo feliz y le pregunto al jefe de redacción, ¿qué impulsó eso? Y me dijo, el horóscopo chino. ¿Ya? Yo me senté casi que a llorar, ¿sí? Pero ese horóscopo chino jaló la lectura y jaló las visitas de nuestro editorial, de nuestras páginas de opinión de ese día y de otros temas. Entonces, yo creo que hay que, a ver, o nos negamos a evolucionar con la tecnología y lo cierto es que quienes nos usan se sientan ante un computador en un buscador y ponen una pregunta en Google, ¿cierto? Esa es una práctica pues, que es como hoy buscan los contenidos. Entonces yo creo que es buscar el equilibrio, usar las tecnologías para conocer las audiencias, usar el olfato de la calle para entender las necesidades y saber cómo podemos escribir y enfrentarnos a la construcción de esos contenidos para que quienes los necesiten los encuentren en este universo tan infinito de opciones. Muy bien, Rosa. Jaime, tú que eres de la vieja guardia periodística, te pregunto, ¿con qué te quedas? ¿Con qué estilo te quedas? ¿Con el estilo de la vieja guardia periodística como se hacía hoy o con las herramientas y toda la tecnología que existe en la actualidad? Bueno, se desprende de las observaciones que acaba de hacer Rosa, que hay que estar abiertos a todo, ¿no? Y que la tradición enseña también. Es decir, los saberes de los reporteros, digamos, empíricos, si se quiere, de antes de la época en que existieran facultades de comunicación como existen hoy, en cantidad y en calidad, pues también enseñaron. Y de alguna manera la academia construyó a partir de esos saberes y los aprovechó y todavía los aprovecha, ¿no? Eh, pero las nuevas tecnologías también ofrecen posibilidades distintas, retos diferentes, por cuestiones de localización, por cuestiones de potencia, por cuestiones de cubrimiento, por el tema mismo de la inmediatez. Entonces, yo creo que hay que saber barajar y combinar y extraer lo que se requiere en cada caso. Pero ahí prima también mucho otro tipo de juicios, ¿no? Eh, digamos que hay otras dimensiones del quehacer periodístico que comienzan a aparecer cuando uno opta por un modo particular de hacer las cosas. Y entre esas dimensiones, pues pueden estar las de índole económica, las de índole política, las éticas, etcétera. Entonces, digamos que no tomo partido por una forma particular. Pienso que hay que construir y formar periodistas con criterio, sobre todo, con criterio y con muchas herramientas. Gracias, Jaime. Bueno, y quiero ahora pasar a una querida amiga y colega, Zulma Lucía Cuervo, a quien invito también a que nos lea un fragmento de su capítulo y que nos cuentes cómo se llama. Hola Gerardo y hola a todos los que están conectados a este evento pues en la Feria del Libro. Mi capítulo se llama Todo está por contarse y específicamente les voy a leer este pedacito. Dudar de las fuentes es más que aconsejable una obligación, especialmente cuando se trata de las oficiales, porque todos tenemos intereses y muchas veces
resulta más importante lo que se oculta que aquello que se cuenta. Ahí es donde el periodista puede encontrar la novedad, el enfoque diferente del boletín de prensa o del hecho del día. Entiendo que la urgencia de las noticias por los tiempos de emisión hace que se nos escapen aspectos, pero si se es acucioso, se sabe que detrás de cada noticia quedan hechos no cubiertos que hay que descubrir y que se pueden publicar posteriormente en informes especiales. Y para ello tengo un ejemplo. Cuando se dio inicio al programa de 100.000 viviendas gratis en el gobierno de Juan Manuel Santos, dudé de la forma como se entregarían esas viviendas a las familias más pobres del país. Cabe recordar que el presidente Santos quería reelegirse, inició su primer periodo en 2010 y que el ejecutor de este programa era el entonces ministro de Vivienda y posteriormente vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien también aprovechó la buena imagen que le dejó este programa para postularse como presidente del país. El anuncio se hizo en 2012 y ya en 2013, muy rápidamente, se entregaron las primeras 91 casas en Pradera, Valle del Cauca, pertenecientes a un programa que tenía Confandi en construcción y que ofreció el gobierno nacional. El programa tenía sus amigos, quienes querían postularse para ser adjudicatarios de una vivienda de este tipo, pero también muchos detractores, especialmente las familias vecinas de los nuevos barrios que veían con desconfianza que sus vecinos nuevos no pagaran el fruto de su trabajo, con el fruto de su trabajo, la casa donde residían. Zulma, tú hablas allí, lógicamente, del tema de las fuentes y la necesidad de desconfiar siempre, ¿cierto? Y eso me parece, digamos, muy valioso y es lo que planteaba, digamos, Alda en un principio. Pero contigo quiero abordarte de otra parte que tú mencionas en el capítulo que debo decir que me encantó. Me gustó mucho este capítulo que maneja Alda, que maneja Zulma, porque igual toca unas realidades que es justamente lo que te quiero decir. Yo que te quiero preguntar, Zulma, es cómo compaginar, y tú lo abordas allí de una forma pues valiente, es cómo compaginar la línea editorial del medio frente a las realidades periodísticas que uno se encuentra y cuando, digamos, esa línea editorial te quiere, digamos, que un tema no vaya o te quiere editar ese tema. ¿Cómo has logrado tú manejar esas situaciones? Bueno, yo creo que muchas veces ahí lo que toca hacer es, digamos que pelear entre comillas con argumentos. Y los argumentos a veces los da es la misma investigación, ¿no? Entonces, dedicarle un tiempo a buscar el acopio, digamos, como de pruebas, porque en últimas el periodista es como una especie de investigador, ¿no? Entonces, es empezar a buscar como el acopio de pruebas que le den a uno la posibilidad de entrar a una reunión con documentos, con cifras, con testimonios que pues en últimas lleven al director o al editor a, a, a reflexionar sobre el tema. De todas formas, en esto y cuando uno trabaja para casas periodísticas grandes, no siempre se gana. Y eso yo también lo digo allí en el libro. Soy muy honesta con eso. No, no siempre se gana porque los medios de comunicación tienen intereses, porque sus propietarios son dueños de grandes conglomerados económicos o de familias políticas de mucho arraigo político, bien sea regional o nacional. Entonces, a veces hay que aprender a perder. Pero digamos que en el tiempo en el que yo estuve fueron más las victorias que digamos que las pérdidas que se daban cuando no se podía, cuando definitivamente un tema estaba aplicado. Pero lo que sí es cierto, y en esto el libro se construyó para estudiantes de periodismo, yo lo que sí les quise hacer la reflexión es de que muchos llegamos con la idea de que vamos a abordar el cielo y la tierra y la verdad es que a veces es mejor trabajar en un pequeño terreno, pero hacerlo bien. Gracias, Zulma. Aldita, quiero preguntarte a ti, hoy está muy en boga el tema de reinventarse, ¿sí? Hoy, en los 2 últimos años, hemos hablado mucho de la reinvención. Y yo creo que tú hace muchos años te reinventaste periodísticamente, ¿sí? Antes de que habláramos de todo esto.
y tú iniciaste un proceso muy interesante después de haber pasado muchísimos años cubriendo temas de farándula, cultura, eh, sociales. Decidiste enfrentar, digamos, otro tipo de información que tal vez muchos periodistas, después de haber trabajado todos esos temas, digamos, no estarían muy convencidos de llegar allá. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue ese proceso, ¿sí? Que te llevó a enfrentar esas nuevas temáticas periodísticas y en lo personal, cómo te sentiste y qué valor le encuentras a esa reinvención periodística que lograste? ¿Qué tal el Fue, micrófono? fue No lo te ya, escuchamos. Ah, ya. fue lo mejor que me pudo haber pasado, Gerardo. Yo estuve, como dices tú, muchos años en la sección de entretenimiento y cultura. Y llegó un momento en que comencé a repetirme, en que ya me sabía todos los discursos, en que ya estaba como en una zona de confort y lo mejor que podía hacer en ese momento era dar salto al vacío y empecé de nuevo. Fue como volver a entrar de principiante, de aprendiz, como cuando recién estaba egresada de la universidad y comencé a hacer ese proceso a través de trabajar periodismo urbano, trabajar orden público, trabajar información política, trabajar hasta incluso a veces información deportiva, hacer cierres del periódico, estar encargada de muchas temáticas y eso fue maravilloso. Eso fue el mejor aprendizaje que pude haber hecho y la mayor riqueza periodística que encontré está allí. Y esa parte de todas esas experiencias están aquí en el libro. Aquí en el libro fue más que todo está consignado lo de los últimos 12 años, ¿cierto? Que fue donde tuve esas mejores vivencias y por eso, y ahora pues también estoy ya reinventándome como profesora y profesora desde el formato digital. Y también les digo a los estudiantes, aquí está lo que no nos enseñaron en ninguna universidad. Aquí está el compendio de todas las experiencias que uno debe saber cuando sale con su diploma de la universidad. Y para mí, pues eso fue muy positivo. Yo creo que fue la etapa más enriquecedora que tuve desde el punto de vista profesional. Fue cuando hice la maestría, sentí la necesidad de hacer la maestría en periodismo. Y bueno, en fin, fue muy positivo para mí. Y las mejores experiencias de periodismo las tuve allí. Qué chévere, muy bien, Alda. Alexandra, quiero preguntarte, tú has estado muchos años cubriendo un área que no es fácil para los periodistas, ¿sí? El área económica. Y cuando uno va a clases y cuando nosotros éramos estudiantes, siempre le rehuíamos al tema de los números, sin saber que realmente la importancia de poder conocerlos y de poder saber y establecer cuando estamos en el campo periodístico todo lo que significan los números para, para nuestro ejercicio profesional. Sí, yo quiero preguntarte, ¿cómo llegaste? Cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste primero a esa área? ¿Sí? Los temores y qué les dirías a los jóvenes que están estudiando y que le huyen a esa posibilidad de trabajar en áreas como la económica. Pues mira que para mí fue maravilloso que la vida me llevara al área económica porque desde mucho antes de poder empezar a estudiar periodismo era lo que yo quería hacer. Yo quería ser periodista económica. Y eso me llevó a pensar y además me siento muy contenta de haber escrito el capítulo como lo escribí, que definitivamente si tú sueñas algo lo puedes lograr. Yo siempre lo pensé y se dio de la manera más inesperada, porque yo estaba haciendo como unas crónicas para Metro, que es como el área de ciudad, que así la llamamos digamos que en los periódicos Metro, y el periodista de economía renuncia, y él hace una separata de 16 páginas, y esa separata salía los martes, y un miércoles de la semana anterior me dicen, desde hoy usted hace economía y hace la separata del siguiente martes. Yo no tenía ni idea. No tenía ni idea. No sé cómo la saqué, no sé cómo la logré hacer, pero al igual que en todas las áreas del periodismo, pero sí que en economía, tenemos que especializarnos mucho y eso lo haces a través del día a día, de escuchar a tus fuentes, de entender, de mirar, de estudiar, de analizar mucho y de ser muy juicioso con la responsabilidad que tienes. Tienes la misma responsabilidad en cualquier área, ¿sí? Pero casi que tienes que entender que la economía, por muy distante que sea, porque no nos gustan los números, tienes que contarla de tal manera que te entienda cualquier persona que coja el periódico y lo lea.
Y digamos que ese es el compromiso que asumimos nosotros los económicos, ¿no? Volver la economía digerible, fácil, leíble y entendible para todos. Sí, de acuerdo. Glorita Bravo, eh, tú has pasado por diferentes espacios de la región, de medios de comunicación en diferentes. Has estado en radio, has estado en televisión. Sin embargo, no estuviste mucho tiempo en prensa. A pesar de que estuviste algo en prensa, no estuviste mucho tiempo. ¿Esa ha sido una deuda que quedó contigo? ¿Tú sientes que te quedó faltando allí algo? Eh, ¿Cómo te sientes después de todo ese recorrido periodístico que has hecho? Gracias, Gerardo. Sí, yo pienso que desafortunadamente para mí no tuve mucha posibilidad, sino únicamente un espacio muy pequeñito que trabajé en prensa escrita en el pueblo y que en donde hice un poco más de área de deportes. Entonces, pienso que sí, que es algo que me quedó faltando, hubiera querido en la época en que habían periódicos muy importantes acá en la región, que la comunicación que se manejaba, y aunque hoy la mayoría pues hacen un esfuerzo enorme, entiendo, pero en la época, sobre todo en lo que yo trabajé en el pueblo, que fue tan poquita, trabajé con gente tan valiosa a la que le aprendí mucho, como Gloria Chaparro, por ejemplo, como Emilio Fernández de Soto, que es un maestro en el tema deportivo, y pienso que hubiera sido muy bueno y muy enriquecedor para mí estar mucho más en el medio escrito, aunque obviamente he participado en otros proyectos escritos, incluso en una revista que se llamaba Colombia Unida, que circulaba en Estados Unidos, en donde hacíamos algo que nos gustaba mucho con Eduardo Manzano, que era difundir noticias positivas y acciones de personajes positivos del país, no solamente en el campo deportivo, sino en cualquier área. Eso era muy importante porque uno a veces cree que escribir cosas bonitas de la gente y del país es muy fácil y resulta que no. Hay que buscarle a eso como la manera de hacerlo interesante para muchos y que realmente sea creíble y se ajuste a la realidad y a la verdad. Sí es una deuda que creo que me quedó faltando porque el participar en todas las propuestas de comunicación, bien sea de televisión, de radio, digitales, escritas, eso vuelve al profesional, al periodista mucho más integral, lo complementa mucho y le enseña mucho de lo que es el manejo de su información y de atender esos retos me parece que es muy importante y a mí me faltó un poquito desde la prensa escrita. Gracias, Gloria. Gloria Inés, yo quiero trasladarte una inquietud de las múltiples usuarios que nos están mirando hasta ahora. Y María de los Ángeles pregunta, quisiera saber si en algún momento tuvieron temor al publicar una noticia. Eh, Gracias por la pregunta. No tanto temor de publicarla, sino en medio del cubrimiento. Somos personas de carne y hueso. Yo siento miedo. Yo recuerdo, es más, el capítulo yo lo empiezo con una historia donde yo digo, wow, tengo miedo y confieso que tengo miedo, porque llegué a un territorio donde confluían todos los actores, los narcotraficantes, las BACRIM, la guerrilla de las FARC en ese momento estaba activa, el EPL, estaban también el ELN. Bueno, eso era una locura. Más que publicarla, hablo a nivel personal, a veces ha sido el miedo de cubrir una noticia, porque lo que yo te digo, somos personas de carne y hueso, pero las cubrimos, porque de todas maneras tenemos, yo creo que los reporteros tenemos ese ADN en la sangre que pese al miedo, seguimos avanzando. De acuerdo, Gloria. Rosa María, inevitable preguntarte, ¿cómo ves, digamos tú que eres directora de medios, cómo ves un poco esta crisis que hemos venido soportando los medios de comunicación eh, en cuanto a tema publicitario, el tema pues de las audiencias? ¿Qué crees que va a pasar? Yo sé que es una pregunta muy, muy difícil de abordar,
pero digamos, dentro de tu experiencia, ¿cómo crees que o sea, qué puede pasar en los medios de comunicación y con el oficio periodístico en los próximos 5 o 10 años? Es una pregunta muy, muy difícil y digamos, cuando yo llegué a dirigir el Diario Occidente hace casi 20 años, un amigo mío me decía, uy, vas a ir a dirigirte y vas a enterrar un periódico. Y llevamos 20 años y todavía no lo enterramos y espero, cumplimos 60 años este año. Es una pregunta muy compleja. Yo creo que tenemos que ser, no podemos ser resistentes al cambio. Tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de contar, a las nuevas formas de captar audiencia, a las nuevas formas de mercadear, a ser muy versátiles y muy recursivos en la consecución de recursos. Cada vez es más difícil y efectivamente costear calidad es cada vez más complicado. Yo aspiraría que la sociedad y la industria y los medios y los anunciantes reflexionaran un poco más sobre la importancia de comprar productos de calidad y en ese sentido de hacer inversiones en medios tradicionales. No las respuestas que a nosotros nos dan algunos anunciantes que es, ay, no es que a mí me sale tan barato pautar en Facebook. Claro, en Facebook cuesta 35 pesos, pero también los he oído en medio de una crisis espantosa. ¿Y qué podemos hacer? Y los medios, y cómo nos ayudan, y cómo podemos generar unas reacciones más positivas. Los medios ahora somos más débiles porque muchos sectores de la sociedad no nos han apoyado. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de nuestro tamaño, muy razonables en nuestros gastos, muy recursivos en la consecución de ingresos, pero creo que también el aparato productivo de la sociedad tiene que mirar en la importancia de invertir y de fortalecer esta industria. Gracias, Rosa María. Querida Zulma, ¿cómo tú has estado, digamos, en los dos mundos, como yo le llamo a eso? Y es de estar en la sala de redacción, pero también te has ido a trabajar con organizaciones y has sido jefe de prensa de políticos de nuestra ciudad. Digamos, cómo es ese trasegar, digamos, para un periodista y, digamos, para que los muchachos sepan, los estudiantes, porque a veces creemos que el campo, digamos, de la comunicación es solamente, es muy pequeño, muy reducido, realmente es muy amplio y tú has podido trasegar en todos esos espacios. ¿Por qué no nos cuentas un poco y le transmites eso a las personas jóvenes que nos ven en este momento? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué dificultades le ves y qué beneficios le ves? Bueno, digamos que para mí sí creo que fue fundamental el haber estado trabajando en un periódico antes de haberme ido a trabajar, digamos, a la administración pública. ¿Esto por qué? Porque el periodista, o sea, cuando uno trabaja como periodista y de todas formas yo sigo pensando como periodista, entonces yo sé las necesidades que tienen los periodistas al momento de realizar de llenar sus contenidos o de llenar sus parrillas. Entonces, esto, digamos, yo siempre, y a mí a veces sí me molesta un poco y lo viví cuando era era periodista, que los jefes de prensa, en vez de facilitar el trabajo, a veces lo obstruían, que también, en cierto modo, a veces también nos toca, digamos, poner la cara para esas cosas. Entonces, es muy importante si los comunicadores tenemos una amplia gama para desarrollarnos. Ahora con este tema de los medios digitales, digamos que el campo en cierto modo también se abre, ¿no? No solamente los medios tradicionales son una forma donde se puede obtener trabajo, también se puede obtener trabajo en los medios alternativos y de hecho los medios alternativos en alguna forma han ganado audiencias importantes y eso también ha obligado a los tradicionales a mirar a ver qué es lo que están haciendo esos medios alternativos que están llamando esas audiencias. Em, con respecto ya al trabajo como tal, ya asesorando
asesorando gente o asesorando ciertos despachos. Lo importante es, como les digo, siempre pensar en que hay unas audiencias esperando unas respuestas, en que hay una información, ahora que yo trabajo, digamos, desde la parte pública, hay una información pública que es importante que la gente la conozca. Muchas veces la gente, y además de hecho, yo he trabajado en despachos, dirían algunas de mis amigas, eran de los más aburridos para cubrir en la alcaldía como era planeación municipal, pero aún así yo les decía a ellas, ¿a quién no le interesa, por ejemplo, saber qué es el plan de ordenamiento territorial y si en el plan de ordenamiento territorial te van a montar una discoteca al lado de tu casa, por ejemplo? Entonces, esos son enfoques que se pueden explorar en el periodismo tradicional, y era de hecho de las conversaciones que hacíamos a veces con Rosa María, que yo le decía, sí, los temas aburridos puede que no vendan, pero no venden porque no se sabe enfocar la historia hacia un tema que sea vendedor. Entonces, sí, definitivamente los periodistas tenemos mucho campo. Yo conozco comunicadores que son gerentes de gremios, comunicadores que se han dedicado a la política, comunicadores que como yo asesoramos personas, comunicadores que trabajan en el área organizacional, que también es importante, comunicadores que se dedican a la docencia netamente, eh, eh, el tema, como les decía, de los medios alternativos, definitivamente sí hay espacios, lo que hay es que enfocar el trabajo, la comunicación es muy amplia, lo que sí hay es que hacer es como enfocar qué quieres hacer y para dónde vas para saber hacia dónde le vas a apuntar profesionalmente. Muy bien, muchas gracias, Zulma. Vamos dándole un poco de cierre, pero antes una pregunta que me parece muy importante y es ¿dónde se puede conseguir el libro? Gloria, cuéntanos dónde se puede conseguir el libro. Hola, precisamente estaba escribiendo en el chat, lo tenemos en Cali, en Bogotá, tenemos el servicio a domicilio y para los que quieran, los servicios a domicilio va autografiado y todo, que ese es un plus, ese es un plus de las autoras. Lo tenemos en Cali, en Café Macondo, en San Antonio, y lo tenemos aquí en Las Cascadas, en el sur de Cali. Viene siendo calle Primera A, 62 a 130, y en Bogotá lo tenemos cerca no recuerdo exactamente la dirección en este momentico, Bogotá, transversal 27A, número 53B95. Y ahí lo pueden conseguir. Yo estoy anotando ahí en el chat para los interesados, estoy anotando las direcciones. Gracias, Gloria. Gloria, perdón, yo creo que una dirección de correo electrónico, Gloria, o un teléfono, porque, digamos, son los medios por los cuales la gente se mueve más. Entonces, yo Ay, creo que si anotas en el chat, el teléfono puede ser el mío y el tuyo, y los correos de ambos, y el que quiera información, con mucho gusto, y sabe que se lo hacemos llegar a su casa. Esa es buena vale, idea. gracias. Concluyamos, lastimosamente hay un par de preguntas que están allí que no alcanzo a hacer, pero quiero invitarlas a cada una de ustedes y a Jaime, por supuesto, eh, que cerremos con ¿qué le dirían ustedes a esos comunicadores o a esos futuros comunicadores y a esos muchachos que están soñando con ser el relevo generacional de nosotros y, digamos, ocupar esas plazas periodísticas hoy? ¿Qué consejo les darían? Empecemos con Alda. Sí tengo audio, ¿no? Sí. Les diría que el periodismo sigue siendo el mismo, que los principios del rigor, de la precisión, del contraste de fuentes, de la búsqueda incansable de la verdad, de escarbar entre las piedras, de la reportería sesuda, pura y dura, sigue vigente, que no va a pasar de moda nunca, ni aquí ni en la China. Que lo que cambian son Gracias. las plataformas digitales, pero el periodismo sigue siendo igual y por ahí tenemos que irnos. Muy bien, Alexandra. Pues a mí me gustaría despedirme invitándolos a leer este libro porque realmente, o sea, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de leer todos los capítulos,
quedamos muy contentos con el trabajo que se hizo porque es para un muchacho que está hoy en su universidad sentando, mirando para dónde va, es la oportunidad de entrar directamente a una sala de redacción, de vivir lo que vive un reportero en su día a día, de mirar cómo es esa temperatura de las decisiones que hay que tomarse al límite y en el momento justo o cuando no esperas tomarlas, y se van a poder encontrar con realmente lo que te digo, entrar a una sala de redacción y vivirlo, y allí van a entender también la magia que tiene el periodismo, la responsabilidad que tiene el periodismo y lo maravilloso que es ser periodista. Alessandra, Glorita Bravo, tu mensaje. Gracias, Gerardo. Yo le diría a las nuevas generaciones que cuando decidan ser periodistas, lo hagan pensando que ese ejercicio va a ser de verdad su pasión, su razón de vivir, su condición de vida, y es la mejor manera de ejercer el periodismo, porque es cuando no van a escatimar ningún esfuerzo para hacer de su trabajo el mejor. Gracias. Gloria Inés, tu mensaje. Bueno, aquí en el libro tienen para enamorarse de nuestra carrera y parodiando. El periodismo, la mejor profesión del mundo. Rosa María, tu mensaje para los muchachos. Que hagan periodismo pensando en todo el mundo. O sea, no hagan periodismo militante desde su criterio, desde sus posiciones, desde sus pasiones. Que lo hagan tratando de ubicarse por encima, entendiendo todo el contexto y dándole voz a todo el mundo. Querida Zulma, tu mensaje para todos estos apasionados del periodismo. Que lean todo lo que se les atraviese. Leer, yo creo que le abre a cualquier persona el panorama, que lea, que se informen de las noticias, que lean buenos libros, que lean libros regulares, que consulten la web, que descarguen datos abiertos y analicen, o sea, se preocupen por cultivar su cultura general. Eso creo que es lo más importante para un periodista. Estimado Jaime, tu mensaje final. Jaime, ¿nos escuchas? Sí, Bueno, sí, qué Jaime, sí, pena. ahí. Tuve un Dale. inconveniente ahí con la cámara. Bueno, mensaje como tal, no habría otro más que mm, la formación, tanto la que señala Zulma, que es la autoformación, digamos, la búsqueda de los propios caminos que uno debe recorrer cuando quiere tener una visión completa, compleja, panorámica sobre el mundo y sobre la realidad. Pero la formación, digamos, académica también es necesaria, y la actualización constante y, y la observación se desprende de lo que Gloria Inés planteaba hace un rato. La observación también es no solamente mm, una estrategia del periodista, sino que es una estrategia de todos los que vivimos en la sociedad. Porque sin observación, y sobre todo sin observación crítica, pues tendremos un país como el que tenemos. Así es, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias a las autoras por esta maravillosa conversación. No olviden, todo el que quiera saber los secretos del oficio, aquí está. De verdad que aquí está. Los invito a leer este libro, esta maravillosa obra de periodismo, además regional, que me parece que es muy valioso, todas las experiencias que ustedes como autoras han contado. Quien quiera tener una clase magistral de periodismo, aquí lo va a encontrar. No lo busquen, aquí está. Muchas gracias a todas y a la Filbo por esta invitación. Y bueno, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a ti, Gerardo, y gracias a todas las compañeras y al editor y al Filbo. Muchas gracias y a toda la audiencia que nos acompañó. Gracias. Gracias a todos, un abracito y muchas gracias a la FIL.
Igualmente, un abrazo y saludos.